Daremos inicio con la conferencia que nos dictará la doctora Norma Georgina Gutiérrez Serrano. Y antes de comentar los detalles del currículum vitae de la doctora, quisiera señalar la mecánica de esta sesión. La doctora hará una presentación, nos dictará su conferencia. En el transcurso de su conferencia, mucho les agradeceré nos estén enviando sus preguntas y haremos al final una sesión de preguntas y respuestas. Si el tiempo nos da, se dará respuesta a las preguntas en lo individual y si no, me tomaré la libertad de unir 2 o 3 preguntas sobre la misma temática y formular una pregunta, digamos, más general o, consensada con las dudas de varios de los participantes para que el tiempo nos dé, no sea suficiente para la mayor parte de las preguntas. La doctora Norma Georgina Gutiérrez Serrano es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene un doctorado en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el CINVESTAB del IPN, estudios de maestría en Bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Investigaciones Educativas por el CINVESTAB del IPN y es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional. Trabaja las líneas de investigación denominadas Interacciones Academia-Empresa e investigación educativa. Entre sus publicaciones destacan la investigación en la educación en México, una especie de estado del arte, publicada en Francia en el 2006, y Globalización, Conocimiento y Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los proyectos de investigación que ha venido desarrollando a lo largo de los años, citaré solo algunos de los más recientes hacia los más antiguos, y son los siguientes: Globalización, Conocimiento y Desarrollo en el 2005, Interacciones Academia-Empresa en el área de metalurgia y nuevos materiales en el 2004, Comunidades especializadas en investigación educativa en México en el año 2000, y ella es miembro del Consejo Directivo, del Comité Directivo del COMIE y tesorera del propio Consejo Nacional de Investigación Educativa. Sin más preámbulos, dejaremos la palabra con la doctora Norma Georgina Gutiérrez Serrano, quien nos hablará del concepto de innovación en educación. Bienvenida y muchas gracias. Gracias por la presentación. Buenos días, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y pues vamos a dar inicio a esta conferencia que tiene como tema central la innovación educativa. El título de la conferencia alude al concepto. Sin embargo, para una revisión de cualquier concepto es inevitable aludir a, digamos, los supuestos, los fundamentos, los paradigmas a partir de los cuales los conceptos van adquiriendo significado. Digamos, para el desarrollo de esta conferencia hubo algunas preguntas que me permitieron ir organizando el trabajo. De alguna manera, a lo largo de la misma, se va a ir tratando de dar respuesta a este tipo de preguntas. ¿Qué es una innovación? ¿Cómo se produce una innovación? ¿En qué condiciones se produce? ¿Y qué tipo de innovaciones se pueden distinguir? La siguiente, por favor. La presentación que les voy a hacer está basada en algunas perspectivas analíticas. La primera es sobre economía de la innovación, la segunda sobre la propia investigación educativa y la última es desde las ciencias sociales. En el transcurso de la exposición iremos viendo por qué y qué vamos retomando desde estas perspectivas y también trataré de argumentar cuál es el fundamento de estar retomando distintas perspectivas para analizar el concepto de innovación en educación. Si nosotros
nos queremos referir a lo que es la innovación de la economía, tenemos que el concepto de innovación es un concepto clave desde hace muchos años. Tenemos a un autor que digamos que es clásico en economía de la innovación y se llama Schumpeter, y se empiezan a citar los trabajos de él desde 1934. Entonces, como pueden ver, digamos que es un concepto pues ya antiguo. Para este señor, una primera consideración sobre la innovación era que era una invención discontinua y exógena sobre la cual la empresa logra provecho comercial. Así empezó haciendo esa definición tan clara, tan sencilla y tan específicamente. Esta definición ha seguido permeando todos los ámbitos del conocimiento humano con relación a lo que podemos entender por innovación hasta la fecha. La tenemos presente, por eso estoy haciendo alusión a ella. Otros autores también de la economía de la innovación consideran que una innovación encierra procesos por medio de los cuales la empresa introduce diseños de productos y procesos de manufactura que son nuevos para ella y para el país. Desde los conceptos de Schumpeter se estableció un triángulo interesante. Él hablaba de invención, innovación y difusión. Y decía que la invención como proceso o producto es tecnocientífica, o sea, está en el ámbito de la tecnología y de la ciencia. Pero para que se convierta en innovación es necesario que se convierta en un producto económico, en un producto comercial. Si vamos a ir viendo la presentación, hay algunos términos destacados en rojo que después vamos a ir retomando. Desde una perspectiva más contemporánea sobre economía de la innovación, el término o el concepto se ha complejizado y entonces se dice que la innovación es un proceso muy complejo en el cual el mercado es una condición necesaria pero no suficiente. Esto quiere decir que se está reconociendo el papel del mercado, que se sigue considerando que el mercado juega un papel definitorio, pero consideran los mismos economistas de la innovación que esto no es suficiente para entender al concepto de innovación. Además del mercado, también se reconoce el papel de una base científico-tecnológica que interfiere de manera central en el desarrollo, en la producción de la innovación, del paradigma de aprender haciendo y del conocimiento que detentan las personas y muy especialmente las comunidades en práctica. De alguna manera se ve que todos estos factores, entre muchos otros, constituyen la complejidad del concepto de innovación desde la perspectiva de la economía de la innovación. Como se ve, aquí ya están entrando distintas dimensiones en juego. La siguiente, por favor. ¿Cómo se producen las innovaciones? Bueno, se producen, según la perspectiva de la economía de la innovación, desde dinámicas de trayectorias de innovación incremental, gradual y acumulativa. Es decir, paso a paso, poco a poco, una sobre de otra. Pero también hay otra postura que dice, y también se desprende de Schumpeter esta postura, las innovaciones son cercanas a revoluciones tecnológicas y se les considera como huracanes de destrucción creadora, es decir, que terminan con todo lo demás y construyen algo nuevo. Entonces, aquí empezamos a ver ya dos posturas distintas dentro de la misma economía de la innovación. A las incrementales, a aquellas que avanzan poco a poco, se les considera individuales y a las que suponen un cambio radical se les considera sistémicas o estructurales porque van a cambiar a la estructura completa del ámbito de la innovación. La que sigue, por favor. Actores que realizan investigación y desarrollo son fundamentales para la producción de una innovación. Están, por supuesto, las empresas de alta tecnología en el mundo actualmente. Están las instituciones de investigación científico-tecnológica que son de punta. Están las comunidades en práctica, pero también las oficinas gubernamentales, las asociaciones empresariales, académicas y los proveedores de servicios. Todos estos son actores que para la economía de la innovación juegan un papel muy importante para la producción de innovaciones tecnológicas en específico. La que sigue, por favor.
Quiero aludir a esto de las comunidades en práctica, hacer un paréntesis. Creo que con los otros actores podemos no tener mucha dificultad entre lo que son empresas, entre lo que son instituciones científico-tecnológicas, entre lo que son proveedores, pero a ver, aunque hay más actores, quisiera detenerme en esto de las comunidades en práctica. Las comunidades en práctica comparten esquemas cognitivos sobre cómo hacer las cosas y cómo mejorarlas. En un nivel individual, incorporan habilidades requeridas en consistentes vínculos y secuencias de pasos requeridos. ¿Quiénes son las comunidades en práctica para la economía de la innovación? Pues son todos aquellos obreros, técnicos, empleados de empresas, servidores, que también participan de una manera importante en la producción de una innovación tecnológica. Hay muchos trabajos en la actualidad que están tomando en cuenta el hacer y el cómo hacer de los directamente implicados cuando proveen un servicio, cuando producen un producto o en los procesos que lleva a cabo la empresa dentro de la industria, para entender cómo desarrollar innovaciones tecnológicas. Este es un punto muy actual de los años recientes, en donde los economistas de la innovación están poniendo la atención. La que sigue, por favor. Pero así como tenemos las comunidades en práctica por un lado, que son, digamos, la parte sistémica más pequeña de lo que puede ser un sistema de innovación, también se destaca mucho el papel del Sistema Nacional de Innovación. En todos los países, al menos hasta hace 2 años, se escuchaba con fuerza políticas de impulso muy centrales hacia el Sistema Nacional de Innovación, en donde tenían que concurrir también las políticas económicas, industriales, bueno, hasta las educativas, ¿sí? Se considera que el Sistema Nacional de Innovación es una serie de actores institucionales que juegan un papel relevante en el desarrollo de las innovaciones a partir de las interacciones. Se reconoce que la innovación dentro del sistema, SNI también, pero no el que sabemos, se presenta en niveles macro, meso y micro. El Sistema Nacional de Innovación corresponde a lo que en otros años se entendía como Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pero es un sistema mucho más complicado o complejo, en el sentido que se reconoce la participación tanto de instituciones de educación superior, centros de investigación, como la parte gubernamental, que podría ser el CONACYT, escuelas de formación, como las empresas, como los proveedores, las asociaciones, un sinfín de personas y las propias comunidades en práctica que pasan a formar parte de este Sistema Nacional de Innovación. La que sigue, por favor. Hay una diferencia dentro de cómo se producen innovaciones también relacionadas con hacia dónde se encaminan. Una parte importante de la dirección que pueden tomar las innovaciones son actividades involucradas en la solución de problemas. Es decir, hay un problema de proceso o de producto, hablando de innovaciones tecnológicas, y entonces tratamos o se trata de dar solución a ese problema, y es ahí cuando empiezan a aparecer las innovaciones. En este caso, algunos autores como Nelson y Winter consideran que las innovaciones entonces asumen la cara de procesos irreversibles, contingentes, dependientes de una naturaleza incierta, que generan tanto avances tecnológicos como competencias de desempeño. Las soluciones innovativas implican descubrimiento y creación, y no necesariamente algoritmos que puedan generar soluciones automáticas. Involucran tanto conocimiento codificado como conocimiento tácito de las organizaciones y las comunidades en práctica. Es decir, se reconoce el papel de las organizaciones como las empresas, y dentro de ellas tanto el conocimiento codificado, aquel que está escrito, aquel que se dice, que se habla, aquel con el que trabajamos y que de manera fácil podemos, que es tangible, pero también se reconoce como una parte muy valiosa el conocimiento tácito, aquel que no se dice, pero que finalmente está presente en el desarrollo de los procesos y productos.
Recordemos, todo esto es dentro del ámbito de la economía de la innovación. La que sigue, por favor. Hasta aquí vamos a hacer una recuperación de términos de lo que es una innovación en el ámbito de la economía de la innovación para después pasar a otro tipo de perspectivas que mencionamos, ¿no? Podemos decir que una innovación es un proceso complejo que implica descubrimientos y creación, alcanza distintas dimensiones, se puede ubicar en niveles macro, meso y micro, supone mejoras sucesivas, avances, soluciones puntuales o soluciones globales y cambios drásticos. Se genera a través de interacciones, se les considera irreversibles, contingentes y de naturaleza incierta. Aquí hay muchas cosas y yo creo que lo que importa destacar de ellas es que vuelven a aparecer aquellas innovaciones que se pueden generar a partir de pasos sucesivos que van encaminadas a mejoras, pero también se pueden reconocer dentro de las innovaciones cambios drásticos que van a ser modificaciones estructurales o sistémicas relevantes. La que sigue, por favor. Algo más. Su existencia, o sea, el que exista una innovación, está ligada a las posibilidades de difusión que llegan a alcanzar. Es decir, si la innovación no se difunde en economía de la innovación, no tiene el estatus de innovación y se queda como invención, como la habíamos visto al principio. Si se regresan, por favor. Una innovación no difundida solo queda considerada como invención, perdón, ya lo había yo dicho. La que sigue. Ahora vamos a entrar al ámbito de la educación. Pero para hablar de lo que encontramos en investigación sobre innovación educativa, primero quiero retomar un supuesto que es muy importante para considerar las innovaciones desde el ámbito de las ciencias sociales. Si le pueden dar clic, por favor. Se le puede considerar como un fenómeno masivo, según Dogan y Faré, de 1991. En tanto masivo, podemos encontrarlo presente en instituciones, redes y espacios virtuales de la innovación. La que sigue, por favor. En programas de formación que tratan el tema de innovación. La que sigue. En múltiples dimensiones y temas que son tratados dentro de la producción, dentro de la investigación educativa. La que sigue. Y en los cruces e intercambios de producción especializada de conocimiento que se produce en investigación educativa. La que sigue, por favor. Un ejemplo de ello. Primero podemos hacer alusión a la cantidad de centros de innovación que existen actualmente. Yo sé que están muy chiquitas las letras, pero no cabían. Por ejemplo, tenemos centros de innovación del Tecnológico del Monterrey, del Politécnico Nacional, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Universidad de Mayá, de la de Guadalajara, de la de San Luis Potosí, y no uno, sino a veces hasta más oficinas, instancias, observatorios. La que sigue, por favor. Son maestrías también, son doctorados. La que sigue, por favor. Pero también encontramos licenciaturas. Hay diplomados también que tienen que ver con innovación educativa. La que sigue, por favor. Yo creo que un ejemplo básico de cómo la innovación es un fenómeno masivo es la experiencia de Red Innovemos de la UNESCO, que se origina más o menos en el 2002 a partir de una consulta que se hace a 17 países en América Latina y actualmente participan 14 países en esta red. Aquí les estoy poniendo cuáles son los circuitos temáticos de la red: desarrollo curricular, profesional, institucional, patrimonio y educación, educación y trabajo, diversidad y equidad, democracia y ciudadanía y nuevas tecnologías. Pongo los temas porque van a venir a colación en el resto de la conferencia. Si quieren dar la próxima, por favor. También tenemos que si consultamos la base de datos de la UNESCO sobre innovación educativa, podemos encontrar una cantidad impresionante de referencias con relación a enseñanza, currículum, aprendizaje, investigación, educación superior, política educativa, escuela, educación y trabajo, evaluación. La que sigue. La que sigue.
educación a distancia, alumnos, están en orden decreciente, o sea, se va viendo como la cantidad de veces que aparece ligada estos temas con innovación dentro de la base de datos de la UNESCO, tecnologías, modelos educativos, docentes, evaluación docente, valores, desarrollo, ciencia y tecnología es la que menos tiene, 14, sin embargo, encontramos todavía más temas que nada más tienen una incidencia. La que sigue, por favor. Ahora, si consultamos la base de datos del IRECIE, tenemos esta otra serie de temas, ¿no? Simplemente innovación educativa de finales de los años 90 al 2007 encontramos 722 registros y están relacionados con temas de educación superior, enseñanza, innovaciones educativas, profesorado, aprendizaje, investigación, evaluación, política educativa, didáctica, modelos educativos, valores, alumnos. La que sigue, por favor. Planeación, escuela, currículum, docentes, alfabetización solamente hay 4, desarrollo profesional 2, educación y trabajo 1, sobre tecnologías 0 en esa base de datos, en ese periodo, relacionadas con innovación educativa, desarrollo institucional 0. La que sigue, por favor. Bueno, hasta aquí podemos estar de acuerdo en que efectivamente la innovación educativa es un concepto que hace referencia a un fenómeno masivo. En educación es muy claro, en economía de la innovación o en ciencias sociales igual podríamos hacer una búsqueda que lo constatara. Pero si seguimos revisando sobre el término y el concepto de innovación educativa, encontramos que varios trabajos de investigación en educación refieren al término como término polisémico. Esto no nos dice mucho, no nos ayuda. Yo he encontrado que actualmente la polisemia es pues una manera de definir o no definir muchas cosas. Otra cosa que se dice que es polisémico son las redes. Y bueno, si lo dejamos ahí, pues no avanzamos mucho, pero podemos encontrar más cosas. La que sigue, el clic. A veces se habla en el ámbito de la educación de una innovación como un cambio educativo, como una reforma o una renovación. La que sigue. Y cuando se habla así, se hace referencia a acciones planificadas, procesos sistémicos o estructurales y generalmente son de gran escala. La que sigue. Pero también se llega a hablar de transformación y cambio cualitativo. Y entonces se habla de una escala menor, se habla de procesos o experiencias concretas, delimitadas, de avance en prácticas educativas y de una mejora medible. La que sigue, por favor. En lo que podemos también estar de acuerdo y que muchos autores ya refieren es que la innovación es un fenómeno complejo, supone creaciones originales, estrategias adaptativas, procesos de mejora y cambio, con dimensiones sustantivas o procesuales, se vinculan a la solución de problemas también. La que sigue. Procesos tanto como objetos, podemos considerar a las innovaciones que son procesos tanto como objetos, ideas, concepciones, estrategias y prácticas. La que sigue, por favor. Los conceptos anteriores fueron retomados de distintos autores y así de variada era la denominación que se daba a la innovación, pero podemos ser más puntuales y podemos intentar todavía una especie de agrupación con relación al término de innovación. ¿Cómo se producen o se generan las innovaciones educativas? Bueno, una postura es que son mecanismos y procesos más o menos deliberados y sistemáticos por medio de los cuales se intenta introducir, promover ciertos cambios en las prácticas educativas vigentes. Esa es una postura que, si recuerdan, se parece a una de las posturas, a la incrementalista en el caso de la economía de la innovación. Pero otra postura sostiene que son cambios radicales, transformación en elementos fundantes que trascienden a la planeación y rompen el equilibrio de la estructura. Otra vez volvemos a tener dos posturas con relación a la innovación. Y esto lo refiere también un autor de manera clara que dice, bueno, es que hay dos modelos para hacer innovación. El clic. Una es la incremental, que son los avances, las mejoras, la construcción de cambios sobre producciones anteriores, el ejercicio planeado, anticipado de adaptación,
y todas estas se consideran innovaciones menores en el sentido de que son puntuales. Y por el otro lado, el otro clic, tenemos la innovación radical, que es el cambio total, la transformación que altera el equilibrio sistémico y estructural y que es de amplio alcance. En este tipo de innovación radical se trastocan mucho las tradiciones o las rutinas o los rituales establecidos. La que sigue, por favor. Consideraciones ambos modelos. Si se enfatiza el modelo incrementalista, existe la posibilidad de avanzar recuperando la experiencia, la historia, el curso de los procesos. Y se presenta una posición que tiene que ver con no cambiar por cambiar, ni transformar sin ignorar las innovaciones previas. En esta línea o en este modelo se especializa mucho el conocimiento, pero se está muy presente que la innovación es un resultado de una serie de procesos previamente desarrollados. Si uno asume el modelo radical, entonces tenemos otra consideración, estamos en posibilidades de impulsar saltos, quiebres que movilicen y transformen estructuralmente al sistema. Y en este sentido, más que especializar, interesa integrar o articular dentro de una propuesta global. Una avanza poco a poco y reconstruyendo y es necesario en ello hacer una especialización, profundizar, y la otra tendrá que hacer un esfuerzo por integrar, por articular, porque va dirigida a un cambio global, a un cambio más amplio, ¿no? La que sigue, por favor. Hay un dilema implícito, el lugar de la planeación y la acción la acción sin diseño previo. Por un lado tenemos que si son mejoras incrementales, poco a poco y avances paulatinos, entonces hay que prever, sistematizar, planificar, diseñar, programar y organizar. Eso es una tarea fundamental y ahí encontramos muchos autores que han desarrollado trabajos al respecto. Pero si por el otro lado estamos en la idea de romper y transformar de manera radical, entonces hay que reconocer la complejidad, hay que reconocer que hay incertidumbre, es necesario flexibilizar, incorporar diversas miradas, actores que trabajan en red. La que sigue, por favor. Hay autores como María de Ibarrola que dicen, bueno, las innovaciones no aparecen de manera muy clara y definida desde un principio. No podemos decir de ellas que se presenten en una secuencia lógica y rígida. Los primeros momentos pueden ser desfases temporales, desarrollos desiguales, contradictorios, vacíos y lagunas. Motivaciones de varios actores entran en juego y entonces no se sabe a ciencia cierta hacia dónde se va a impulsar la innovación o qué pasos va a seguir la innovación. Esto puede suceder así, tanto si se trata de una innovación incremental, paso a paso, o si se trata de un cambio radical. La que sigue, por favor. En el ámbito de la innovación educativa también tenemos que se ha considerado la innovación educativa como multidisciplinaria, muy ligada a la investigación y a la formación, y se ha considerado que los tres procesos son complementarios. La investigación es una estrategia para la innovación incluso. Y también se ha establecido que la innovación tiene componentes implícitos que son cognitivos, ideológicos, afectivos y éticos. La que sigue, por favor. Bueno, hasta aquí hemos hecho un breve recorrido de la innovación en la economía de la innovación y de la innovación en el ámbito de la investigación educativa. Y podemos encontrar que comparten muchas afinidades en relación a cómo identifican el concepto y cuáles son los procesos involucrados en ellas. Yo quisiera retomar un trabajo de nuevo de Dogan y Faré, que es de 1991, que creo que puede ayudar mucho también a ubicar la innovación dentro de lo que es la investigación educativa. La innovación en las ciencias sociales aparece con mayor frecuencia en la intersección de las disciplinas, nos dice Dogan y Fauré. Lo consideran un fenómeno
que constituye tanto causa como efecto y una fragmentación interrumpida en especialidades limitadas y de la recombinación transversal de dichas especialidades. A lo mejor esto dicho así suena demasiado denso, pero lo podemos descomponer un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Nos aportan una definición y nos dicen: la innovación es una aportación de algo nuevo al conocimiento científico con una distribución desigual en los dominios de la ciencia. La que sigue. Algunos rasgos que mencionan: es un fenómeno masivo, como ya se los había comentado para caracterizar la innovación en educación. Está relacionada con la creatividad. Se encuentra ubicada o se genera en un contexto específico. Tiene una historia en cada dominio, una trayectoria. La acumulación de innovaciones produce un patrimonio de conocimiento. Las innovaciones tienen formas diferentes de acuerdo en donde se sitúen. Dogan y Fore también reconocen que en el ámbito de las ciencias, en todas las disciplinas, ha habido momentos de quiebre, de ruptura, de cambio, que han sido paradigmáticos, y él mismo refiere muchas veces los trabajos. Ellos mismos refieren a Kuhn sistemáticamente. Sin embargo, dicen que la mayor parte del tiempo la ciencia no avanza de esa manera, que los avances que tiene la ciencia en general son poco a poco y son de carácter incremental y son mejoras, avances de distinto tipo. Entonces ellos establecen que sin desconocer el lugar tan importante que puede tener una revolución científica, es necesario analizar y revisar cómo se produce la ciencia de día a día, cómo se produce el conocimiento en todas las disciplinas, pero de manera cotidiana, sistemática, porque de acuerdo con ellos, esto es lo que constituye un patrimonio de conocimiento relevante hacia toda la humanidad, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo se produce para ellos una innovación? Es una recomposición de las ciencias sociales mediante la rearticulación de los distintos fragmentos de las diferentes disciplinas científicas. La que sigue, por favor. Vamos a tratar de descomponer qué quiere decir esto. Ellos consideran que lo primero que sucede en las disciplinas del ámbito científico es la especialización disciplinar. La que sigue, por favor. Entonces, creo que, bueno, podemos considerar a la disciplina, ¿no? La psicología, por ejemplo. La que sigue. La que sigue. Y ellos hablan de que la disciplina se fragmenta. Le podemos dar otros 3 seguidos. Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Tenemos que dentro de la psicología podemos encontrar psicología clínica, la del trabajo, educativa y social, por ejemplo. Cada una de ellas constituye una fragmentación, una especialización de lo que es la disciplina en general. ¿Le puedes seguir dando los enters, por favor? Y ellos consideran que los especialistas en psicología van a trabajar de acuerdo a estas especialidades. Sin embargo, las especialidades llegan a tener también un límite, igual que lo tuvo la disciplina misma y tuvo que especializarse, también cada una de las especialidades llega a su límite. Y cuando llega a su límite empiezan a buscarse otras formas de interacción y relación. Tenemos que, por ejemplo, de la psicología educativa podemos reconocer un fragmento que es el desarrollo, psicología del desarrollo, y entre la psicología educativa y la social podemos reconocer a otro fragmento que es la psicología cognitiva. Sin embargo, ellos nos hablan de que hay una recombinación transversal entre las especialidades para poder producir o fragmentarse en la manera en que lo habíamos comentado. Entonces, tenemos a otra disciplina, por ejemplo, la antropología, que también se puede dividir en antropología física, social, nueva antropología. Y cuando estos dos campos, el de la psicología cognitiva y el de la antropología social,
se vinculan, se intersectan, entonces pueden dar lugar a la creación de otro campo fragmentado de investigación. En este caso podríamos hablar del aprendizaje situacional. Sin embargo, para dar lugar a este tipo de fragmentos puede no nada más deberse a dos ámbitos disciplinarios diferentes, como es el caso de la antropología social o cognitiva y la psicología educativa o cognitiva. También puede entrar en juego la filosofía, y todas ellas están involucradas en atender al aprendizaje situacional. ¿Podemos dar otro enter? ¿Otro más? Ellos hablan de que esto tiene lugar cuando se presenta una densidad en los campos disciplinares. Otro enter, por favor. Las innovaciones pueden generarse en el centro o en el borde o fronteras de las disciplinas que presentan menos densidad. Ellos refieren una especie de la teoría de conjuntos y dicen, bueno, si tenemos una disciplina, le damos otros dos enters, por favor. Podemos reconocer que en el centro, donde los colores son más vivos, están más número de investigadores atendiendo el campo. Están haciendo investigación, están desarrollando mucho trabajo, y si recordamos un poco cómo estaban los números de los cuadros anteriores con relación a educación superior, enseñanza o currículum, nos damos cuenta que esos son los temas más densos, en donde hay más investigación, más proyectos, más investigadores trabajando. Las innovaciones se producen en los bordes para estos autores, es decir, fuera del centro. Y cuando los investigadores se ubican fuera del centro y están más cercanos a los bordes, llegan a relacionarse con especialistas que también trabajan en el borde de otras disciplinas. Entonces ellos consideran que es ahí cuando se está en posibilidades de desarrollar innovaciones en el ámbito de las ciencias sociales. Y yo comparto mucho esta posibilidad, y desde ahí he podido considerar que sucede en el ámbito de la educación, por ejemplo. ¿Podemos dar a la que sigue, por favor? Espero que esta serie de circulitos hayan sido gráficos o hayan permitido un poco entender más lo que es la propuesta de innovación desde las ciencias sociales. Bueno, pero hay más, ¿no? Desde el ámbito de las ciencias sociales sobre innovación. ¿Qué acciones involucra una innovación? Bueno, pues indudablemente involucra intercambios, difusión de conceptos, préstamo de métodos, influencia de teorías y conflicto entre paradigmas. Esto se ve involucrado justamente cuando los bordes se acercan o se intersectan. Entonces, nos prestamos los anteojos de nuestros colegas para ver un mismo fenómeno. O a partir de lo que nosotros vemos con nuestros anteojos, presentamos una interpretación de un mismo fenómeno al cual otros colegas de otras disciplinas pueden aportar. También ellos reconocen que hay distintos tipos de innovación, y como les mencionaba, no es que ellos no sepan que existen las revoluciones científicas, que son ruptura de paradigmas y que son excepcionales, pero también consideran que es indispensable atender a las aportaciones sucesivas. No se parte jamás de cero. Lo más frecuente en el avance de las ciencias es partir de lo que ya se conoce, ya sea que para mejorarlo, para trascenderlo, para transformarlo. Y bueno, retoman hacen alusión a un autor, Hippel, que dice que toda innovación descansa en una inmensa red de progresos precedentes. La que sigue, por favor. Los innovadores modernos, los investigadores contemporáneos, no pretenden abarcar una disciplina completa, ni siquiera sus partes más vastas, a lo sumo una rama. Yo creo que esa es una forma del trabajo contemporánea, no solo en ciencias sociales, no solo en investigación educativa, no solo en economía de la innovación, sino en todos los ámbitos del saber, ¿no? Había varias láminas que fui quitando porque pensé que no me iba a dar tiempo, pero podemos referir los trabajos de Gibbons, que son así los más
clásicos, yo creo que en estos últimos años, o los trabajos de Wallerstein o los del mismo Morán, en el que nos dicen que, bueno, entendemos que la realidad es tan compleja que la forma de acercarnos a ella es solamente una fragmentación y que solos no podemos atender a la complejidad que se nos presenta. Entonces, lo que está sucediendo en todos los campos del saber, desde las ciencias más duras, la física, la matemática o las experimentales y las humanidades e incluso las artes, es una recombinación del trabajo, una interacción constante y un intercambio de métodos, de paradigmas, de visiones y de miradas incluso. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos desde las ciencias sociales, estos dos autores establecen que la interdisciplinariedad es una fuente importante para la innovación, que es imposible innovar sin traspasar las fronteras disciplinares y que por lo tanto están presentes la fragmentación, la recombinación y la rearticulación. En el campo de la investigación educativa, muchos autores han considerado que la innovación es un ámbito multidisciplinar. En este momento yo incluso podría decir que más que multidisciplinar, más que interdisciplinario, es transdisciplinar. Sí se rige mucho por una especialización cada vez mayor. No es disciplinar ya el tipo de innovación que se pueda desarrollar, pero también supone una necesaria articulación entre conocimientos y diferentes actores y una forma de atender la complejidad científico-tecnológica, social y económica contemporánea. Entonces, bueno, es como ir amarrando un poquito más que podemos entender por innovación en el ámbito de la educación. La que sigue, por favor. Actualmente, recuerdan que yo les hablaba del Sistema Nacional de Innovación, que era una especie de paradigma contemporáneo al cual orientaban todas sus fuerzas y políticas los países en las últimas décadas. En los últimos 2 años, algo que está apareciendo también con mucha fuerza es un triángulo de conocimiento que está conformado por educación, investigación e innovación. O a veces aparece primero investigación, educación e innovación, o a veces aparece primero innovación. No digo que esto esté dejando de lado al paradigma del Sistema Nacional de Investigación de los países. Sin embargo, es un paradigma que está tomando fuerza y que se está incorporando. Y una de las metas y fines centrales de la Comunidad Económica de la Unión Europea en los últimos años, específicamente el Parlamento Europeo, considera que es necesario reforzar las capacidades de este triángulo y reforzar sus vínculos. Entonces la innovación sigue estando no sigue estando, sino está tomando un lugar cada vez más importante en lo que son las políticas internacionales, pero ya no va sola, va al lado de la educación y de la investigación. Es un poco recoger lo que muchos autores desde el ámbito de la investigación educativa ya venían diciendo desde años atrás, como Aguerrondo, como Di Barrola en México, como Zorrilla, como muchos otros autores han hablado sobre innovación y han dicho que la innovación está ligada a la investigación. Bueno, pues este triángulo parece cobrar presencia importante en este año y el año pasado en el caso de Europa. La que sigue, por favor. Yo quisiera relacionar el término de innovación educativa con el de investigación y específicamente con la investigación en educación. Lo que yo les traigo a colación en este momento son las áreas de conocimiento que se tienen divididas actualmente por parte del Consejo Nacional de Investigación Educativa. Entonces, el año pasado se hizo una reunión y en este consejo los propios investigadores establecieron en qué áreas de conocimiento ellos querían trabajar. Se establecieron 16 áreas de conocimiento con base en las cuales se organizaron en el último congreso de la semana pasada 900 actividades.
Esto no nada más involucra a los propios miembros del Congreso, sino involucra a todas las personas que asistieron y que enviaron alguna contribución. Y lo que quiere decir es que enviaron sus contribuciones atendiendo a estas 16 áreas de conocimiento. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa existe como tal desde los 93, 92. Bueno, como consejo, el primer congreso se realizó en el 81, 82 y como consejo se estableció por ahí del 92, 93. Y bueno, áreas del conocimiento siempre han existido. Estas áreas han posibilitado organizar el trabajo interno, pero sobre todo organizar el Congreso Nacional que se efectúa cada 2 años. Y la incidencia de estas áreas ha sido grande porque de alguna manera otras instituciones en el interior de la República retoman este tipo de organización. Desde su inicio las áreas dejaron de ser disciplinares, o sea, no había el área de psicología, el área de pedagogía, no. Había una combinación y tenían más característica de especialidades. Las últimas 16 áreas que quedaron actualmente son mucho más complejas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos las primeras 9. Y como pueden ver ustedes, a excepción del área 8 y 9, no hay referencia directa a una sola disciplina. Y en el caso de filosofía y de historia, las dos están ancladas a la educación. Entonces, no se trata de atender la historia nada más, sino la historia y la historiografía de la educación, la filosofía, teoría y campo en la educación, ¿no? Y todo, bueno, pues son temas, parecieran más bien temas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos las otras áreas que dan un total de 16. Y pues, ¿qué es lo que… La que sigue, por favor. Bueno, ya no, la anterior. ¿Qué es lo que tenemos en estas 16 áreas? Bueno, tenemos investigadores en educación trabajando que tienen distintas formaciones disciplinares, que tienen distintas trayectorias, que tienen distintas adscripciones institucionales, que tienen una variedad de desempeños laborales. También se integran en estas áreas estudiantes, o se integran muchas veces profesores, algunas veces algunos directivos de escuela. Es decir, son áreas en las que es posible construir conocimiento a partir de la interrelación de distintos tipos de actores, que lo que tienen y lo que manejan es una especialidad disciplinar que ponen a disposición de sus colegas con los cuales construyen de manera conjunta conocimiento. Y bueno, de haber sabido, les traigo todas las 24 redes de académicos que también están actualmente conformando el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y que también trabajan fuera del Consejo mismo. Y lo que podemos observar es que también trabajan sobre temas en específico y que son muy diversas, muy heterogéneos en su composición. De alguna manera, desde mi punto de vista, esto confirma que también avanzamos y desarrollamos innovaciones en el ámbito del conocimiento educativo a partir de estas intersecciones entre distintos campos disciplinares y a partir de ir fragmentando las especialidades en temas cada vez más especializados. Y el trabajo que yo creo que tenemos que impulsar también es, ante tanta especialización y tanta fragmentación, la articulación entre personas y para poder desarrollar innovaciones con más sustento. Entonces, quisiera ahora sí pasar a la última diapositiva, que es una cita tomada de un autor que a su vez cita Dogan y Foré, que dice: no es posible encontrar ningún invento útil para la marina mercante que haya sido realizado por un habitante de tierra adentro. Para modificar un aspecto fundamental de un barco, siempre ha resultado necesaria la invención de un individuo marginal que, además de no marearse en los barcos y saber navegar,
pueda dirigir la mirada hacia otros horizontes de la vida, la matemática, la física, la ingeniería del litoral, la aviación, etcétera, ¿no? Y pues sería todo por el momento.